Y Carlitos, estamos una vez más en Anime News 2501. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Súper, Qué bueno, qué excelente. bueno, qué bueno. Un día maravilloso dentro de la serie una de las series más nubarrescas que he escuchado, que he visto, digo. Entonces vamos a lo que nos convoca. Esto es Ergo Proxy. Así es, así le llaman. Esta serie es un anime original del 2006. Empezó a emitirse el 25 de febrero y concluyó el 12 de agosto del mismo año, completando 23 episodios. Raro eso, en general son 24, 26, no, esta duró 23. Su director fue Shukou Murase, el cual es un director que condujo la serie Witch Hunter Robin del 2000. Connotada. Una serie se llama, sí, una serie se llama Gangsta, que fue una de las últimas de Manglo. Y ahora está dirigiendo una serie, unas películas dentro del mundo de las series Gundam, que se llama Hathaway's Flash, que van a ser tres películas. Y se ha liberado una este año. Bueno, como adelanté anteriormente, la productora fue Mangrove, la cual produjo una serie que se llama Samurai Champloo. Podríamos revisarla Y algún también día. Eso de estar algún así día. dentro de lo más genial también del anime. Eso está en el Olimpo, para mí al Sí, menos. Hay que decirlo. sí. Full Metal Alchemist Brotherhood, por ahí. Sí, 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 ese es el nivel. Bueno, perdón. Bueno, y también ha producido esta serie, produjo esta, bueno, productora, otra serie que se llama Dead Man Wonderland y Gangsta. Ergo Proxy tiene un opening y un ending. El opening se titula Kiri, cantadas por los Monoral, un grupo de rock alternativo japonés que todavía existe. Y el ending es Paranoid Android de Radiohead. Algo también curioso. Sí, occidentalizado. De hecho, el primer tema Y también es ¿Mm? occidentalizado, hay que decir. Bueno, ahí vamos a hablar de la Sí. música, perdón. Y en cosas que están relacionadas a este anime, bueno, como le adelantaba anteriormente, Mangrove fue la productora que hizo esta serie y se declaró en bancarrota en 2015, disolviéndose el 30 de septiembre de ese año. También que en América Latina esta serie está subida a Netflix en su versión en Japo íntegro. También se sacó dos OST, dos discos relacionados al soundtrack de la serie, los cuales incluyen el opening y el ending. Y el director, además de ser director de anime, contribuyó a diseñar los personajes principales del videojuego Final Fantasy IX en el 2000. Ahí tiene disperso el hombre, digamos. Sí, Pero, bien pero disperso, bien, la verdad. pero bien. Entonces, esta serie es una serie de ciencia ficción que nos pone en un futuro, o nos presenta básicamente un futuro distópico con dos particularidades principales. Primero, una está el hecho de que los humanos deben vivir en unas ciudades que son cúpulas aisladas del exterior, producto de que el exterior está extremadamente contaminado y ya no es habitable. Solo estas cúpulas lo son. Y segundo, que cada ser humano, absolutamente todos, poseen un asistente llamados autorevis, que son básicamente robots, o son androides que de alguna manera ayudan, como dice la palabra, son como asistentes autorrevis, se llaman en la serie, en todo lo que requiera el humano en cuestión. En este Ujú. contexto, una detective, la personaje principal, Rill Meyer, producto de ciertos eventos que serían spoilear, no es la idea, pero comienza básicamente a indagar los secretos más ocultos de este paraíso en el que viven en esta cúpula. Entonces, Carlos, dicho esto, ¿qué es lo que te pareció lo mejor de la serie?
Lo mejor es la atmósfera que crea el mundo distópico. No, no es la atmósfera, el mundo, como donde está rodeando la Sí, sí. historia. Y el tono lúgubre que tiene, como pesimista, existencial, eso. Y dentro de esta distopía que es bien oscura, lo logra muy bien la serie. Yo creo que es el punto más fuerte Mm. de la historia. Destilando un poquito, hay que decir que, como dice Carlos, la serie es bien filosófica, presenta hartas como elementos de hecho, bueno, ergo, hay por ahí unas cosas relacionadas que son ligadas a, a esta cosa de Descartes de pienso, luego soy o luego existo. Eh, de ahí el ergo, porque de hecho es cogito ergo sum. Entonces la serie se llama así literalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que, o destilando un poco, el Ujú. mundo, el mundo está muy bien creado en este sentido Sí. de la distopia pesimista. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay muy poco, muy poco que yo he visto, y a mí me gusta la ciencia ficción, que se compara a algo que he visto en Ergo Proxy. Yo creo que lo más Mm, cercano, creo yo, que es Line, que trata que básicamente tiene esa misma onda como existencialista depresiva, básicamente. sí. Pero de hecho Line yo la encuentro una mala serie, así que... eh, No, pero esto tiene el tiene, mundo así, es que po. claro, po, esto tiene el mundo así, Mm, entonces tiene una trama, po, que es lo diferente de Line. sí. Y, Ujú, y lo otro que decía de lo referente a la cosa filosófica, bueno, eso tiene que ver con básicamente la trama, y es que la trama se va desenvolviendo en ciertos elementos que básicamente indagan en en el mismo sentido humano. Entonces, obviamente, y como buena serie de ciencia ficción, plantea ciertas preguntas que tienen que ver ahí con la existencia humana desde la cosa más naturalista, en el sentido de el daño al ambiente, hasta la sí, cosa cierto. más profunda del ser, y es como cuál es Mm, nuestro propósito, básicamente. Entonces, tiene ujú, todo el abanico de situaciones. Eso es bien sí. interesante. Dicho esto, y yendo a más elementos que son como de tecnicismo, digamos. Creo que, y destilando como siempre hacemos, la trama, voy a partir por la trama. La trama y el guión en especial es interesante, pero yo creo que de repente como que tiene sus altos y bajos. Entonces, Sí, se pierde. Se pierde en este gran mundo de distopía. hay, Digo, sí, se pierde, vuelve a encontrar camino, así va. es que eso es lo que le pasa, como que oscila. Lo hace como muy bien. Hay capítulos que son así maravillosos y hay capítulos, y el capítulo Sí. siguiente es como, ¿por qué están haciendo Mm, esto ahora de sí. nuevo? Entonces, por eso Carlos hizo la distinción que me parece razonable o me parece válida, en que el concepto del mundo y el concepto y el tono de la serie es muy bueno, pero cuando entramos Sí. ahora al detalle de cómo desenvolvemos los acontecimientos dentro de este contexto tan interesante, es donde la serie se empieza no a caer, pero definitivamente oscila entre cosas que son, Mm, entre algo que tiene sentido y algo que derechamente no, o que es relleno, ujú, como decía tú hace sí. un rato. Bueno, y así lo hace el guión. Entonces, pasando al siguiente punto, ¿qué te parecieron los personajes, Carlos? Bueno, lo mismo, hay algunos personajes que están muy bien tratados y otros que, uy, sí, no lo compro nada. Ya, No sé, por ejemplo, la principal, la Real Lil Mayer, Mayer, ¿sí? yo creo que está bien tratada. ¿Y quién, Sí, quién no? A el ver. Vincent Doll encontré que no, Ah, ya. como Que es como que otro es súper personaje principal. estático. ¿Mm? Es Como raro que el lo personaje. tratan de tratarlo y como que entran en su mundo pero no, nunca cuaja. Como fome su rollo. Como que no hay mucho sustento. De hecho, yo creo que también la robot
encuentro que es mucho Pino. más, sí, mucho más como, No, Pino es muy aporta mucho más, profundo. Pino tiene una profundidad tremenda a nivel de personaje. Y a nivel sí, de... Sí, sí, sí. aunque no es la principal. O sea, no tiene mucho, aunque es uno de las tres principales, Mm. pero en comparación a los otros dos no tiene mucha tribuna. Pero aún así es muy interesante, como para análisis, cosas así, sí. Sí, no, y destaca tremendamente. O sea, hay que pensar que la serie tiene este tono oscuro y pesimista y ella es como el contraste de luz, así como que el Claro. mundo es realmente no tan malo como pensamos, digamos. Es como, de Ujú. hecho, es literalmente ver el mundo a través de los ojos de un niño. Entonces eso es como súper interesante en términos de la serie, porque bueno, la personaje es un autorrey, es uno de estos androides, pero está tan bien armado el personaje que es como que ellos viajaran con esta chica que ve el mundo de una manera tremendamente positiva, que como sin miedo, sin nada, entonces, y con una inocencia ante el entorno que es maravillosa. Entonces, creo yo Sí, que definitivamente es uno de los grandes, grandes personajes de la serie. Y de hecho, yo creo que también tiene un muy buen desarrollo. Ella se plantea preguntas a lo largo de la serie que son las que le afectan a ella, claramente mm, y les trata de encontrar alguna respuesta. Entonces, bien interesante. En ese sentido también, creo que Real Meyer, para mí de hecho, justamente Pino, el personaje mejor desarrollado, o sea, no el mejor creado, obviamente creo que es Real, así como a nivel del principio, sí, pero en términos de cómo se desarrolla después, cómo partimos desde el punto A y al final de la serie el personaje es un punto B que es distinto de la, obviamente, pienso que es Pino, de hecho. Y de segundo, diría que es Real Meyer. Y Vincent Law definitivamente está abajo de hartos otros, así. O sea, por ejemplo, de hecho, uno de las sí, antítesis de la serie, que es uno de los directores, tiene más desarrollo que Vincent Law. sí. Entonces, Ujú. hay muchos personajes que se desarrollan muy bien, pero uno que es Y otros justamente uno quedan de los como, principales es bastante, bastante cojito. Dibujo y animación. ¿Qué te pareció la serie básicamente en términos de arte? Ahí estamos mostrando fotitos también. mucha arte a nivel de, como construcción de mundos es buena, pero como de personaje no lo encontré muy bueno. Como que también oscila, como que algunos capítulos son bien decentes y otros son no, como que no, tan mal hecho, Insufrible iba a no, decir, sí, casi te escuché. Pero la verdad es que no, opino igual. sí, Opino exactamente igual. Creo que el dibujo es malo, así. El dibujo... Pero claro, ahí hay que hacer las distinciones. El como dibujo la como a nivel de continuidad del antia... dibujo. Mm, Sí. como se mueve Sí. así, queda deforme, y así queda bien, y así de no queda deforme, sí, pero no siempre. Sí. Bueno, y aquí hay que destacar dos cosas. Primero, el dibujo en general, hay situaciones donde es muy bueno y hay situaciones donde es horrible. Mm, Sin embargo, también como decías tú, en los paisajes es bastante bueno, en general. Entonces, ahí eso ayuda harto porque eso contribuye a esa atmósfera de la verdadera distopia. Si el dibujo de los paisajes fuera malo, ya hay como que sí, eso yo batería. creo que le quitaría hartos puntos porque la serie depende harto de la atmósfera. Eh, pero después la animación es mala. Es Mm, mala, sí. O sea, las peleas, hay hartas peleas, hartas mm, escenas como de corrida y no sé, y hay sí, una eso escena sí. de corrida al final, o que era así como estúpida cuando, bueno, uno de los robots encuentra a Pino y están corriendo por un pasillo y uno ve esa escena y dice, ¿qué es esto? Así, cómo muestran corriendo a este asistente que era otro, pero es de Ah, verdad, es mal, mal, así. Urtreva, algo así, no me acuerdo. Entonces, sí, era un nombre ruso, Mm, pero, pero es como, oye, pero ¿y esto qué es? Así. Entonces, y así hay mucho, mucho de eso.
Sí, cierto. Entonces, eso como que tira para abajo porque la serie oscila entre varios géneros, hay que decirlo. Oscila entre la ciencia ficción, el thriller, ahí de suspenso, entre la cosa investigativa, pero un elemento importante de la serie es la acción, entre la cosa existencialista. Y entonces se cae justamente a nivel de arte en donde tiene que potenciarlo, que es en la acción. Entonces, Ujú, yo creo que cierto. ahí Completamente de un, acuerdo. un problema. ¿Qué te pareció la música? Em, yo creo que contribuye harto al ambiente como lúgubre, como, como opresor, ¿no? No sé cómo decirlo. Sí, opresivo, Te, sí. te, te imbuye, opresivo, te Es imbuye harto como en ese mundo. Así que yo creo que está bien hecho. el opening. Mm, digo, está piola. No, no es que así, oh, La lo mejor maravilla. de la vida, pero como que pusieron, cortaron, hicieron 1 minuto y medio y lo pusieron ya, listo. Nada más. Y entonces, ¿qué te parece la decisión de que el ending haya sido occidental? Mm, yo creo que no contribuye mucho. Digo, No, está bien, lo pero mismo que el opening, entonces sí, agarramos 1 minuto y medio de sí, algo que sonara medio así y lo pusimos sí, con buenos sí. Está, sintetizadores y ya está. está en el tono de la historia, así que bien, pero no mucho más. Sí, partiendo por opening y ending, básicamente de atrás para adelante como lo hiciste tú, opino igual, como que usar ahí ¿cómo se llama? Usar este tema, A ahora se me olvidó, Radiohead. a Radiohead. Como que Radiohead tiene esa onda pseudo distopio, como que el uso de sintetizadores es bueno, el tema que usan lo representa, entonces nada, está bien, pero más allá de hecho de que sea un tema destacable, como en el contexto de la serie, lo único que hace es que se ajusta, pero nada más que eso. Y el opening hace lo mismo, pero donde yo creo que hay que ser un poquito más efusivo tal vez para comentarlo, y es que el soundtrack de la serie es muy bueno dentro. Bien bueno. Entonces, como decíamos, la serie depende de la atmósfera para muchas cosas. Entonces, la atmósfera está creada con los sonidos, con la música de fondo, con los fondos en sí mismos, y esos son generalmente magistrales. Entonces hay que ahí ponerle una gran nota a toda la atmósfera que crea la música en todas las escenas. Entonces yo creo que es muy buena. Más encima hay escenas que hay mucho como de sueños que son así como Sí. inverosímiles. Entonces, y ahí tienen unas Ujú. músicas que son muy buenas también, o por ejemplo en el parque de diversiones, todas esas secuencias, donde no sé si te acordabas, pero cuando corrían los personajes en el parque de diversiones, tenían los efectos de sonido como de las corridas de las caricaturas antiguas o cosas así. Entonces jugaba harto como con la manipulación de sonido Sí. dependiendo del contexto. Entonces eso era bien interesante. Y es bien meta también porque hacen un capítulo como caricaturesco y le ponen nomás la música. Entonces es Sí, bueno. pues, y lo otro, bueno, a mí me gusta eso, de que en el capítulo, el mejor capítulo, que estamos de Ya, acuerdo los no dos, es vamos a la decir falta eso. de sonido. Ah, sí, hay mucho silencio ahí. Sí, Pero como siempre, pues, el sonido o bueno, el silencio es parte de esta creación atmosférica y ahí es una inteligencia del director de saber cuándo sí. tiene que haber algo y cuándo tiene que haber otra cosa. Y las voces, los seiyus, ¿qué te parecieron? Mm, yo creo que cumplen, no hay tanto desarrollo de como vocal. Sí. La historia, bueno, la historia no es para eso en realidad, pero está bien, sin más. Ya, lo mismo. No hay un gran desarrollo, no hay una gran así cosa de, de decir, oh, sí, los sellos
lo están haciendo tremendo o no. Mm, Pero eso tiene que ver porque el tono de la serie es como que todos los personajes siempre tratan de controlar sus emociones, tratan de ser como planos, entonces, y eso se nota. Entonces yo creo que ahí igual hay un trabajo hacia yo que es como a la inversa, pero que está bien hecho, que es esta cosa de como de personajes que saben que quieren ser como absolutamente robóticos, sí, eso es como la idea. Entonces yo creo que se destacan en ese sentido, pero producto de que ese es el tono de la serie y la intención de los personajes, peca en el sentido que no vemos estas grandes actuaciones histriónicas que de repente son mucho más vistosas para analizar ujú. en especial el trabajo de un sello. Eh, pero por eso yo creo que están bien en general. ¿Y se te queda algo más que comentar, Carlos? ¿Algo más que quieras Mm, decir de este drama bueno, que filosófico, existencial? me gusta que esta serie intente experimentar. Como Ya, que algunos capítulos son muy raros, sí, otros son como bien, se nota como que, no sé, tratan de hacer algo distinto, no cuentan la historia igual que siempre. Así que eso es bien rescatable. Y se combina con el mundo distópico, así que bien. entonces, ¿qué nota le pones? Mira, yo siendo justo y no siendo bien objetivo, le voy a poner un 7,5. Muy bien. Porque la historia es buena, pinta para ser una gran obra maestra, pero Ahí oscila. Cuando empieza a oscila. oscilar es Sí, cuando ya... sí. Como em, que es medio floja algunas sí. veces. Y No, después se y pone súper interesante y el final no es muy bueno para el mí. final no es muy Como bueno. bien El final no es fácil. muy bueno. No solo eso, hay que decir que yo sentí que la serie tenía como 8 plot twists a lo largo de la serie y ni uno me impresionó. Así lo tengo que decir. No. Y en ese sentido también le pongo un 7,5. La serie es buena, tenía unas buenas premisas, tiene unos buenos por ahí desarrollo de personajes, pero estas oscilaciones que hace, estos quiebres que son como cada 3 capítulos hay un quiebre, literal, así la serie va para cualquier otra parte. Entonces, esas oscilaciones hacen que ciertos elementos de la serie pierdan el peso que podrían haber tenido. Y hay Mm, ciertas, literalmente, hay todas vías argumentativas por que no ejemplo, con aportan respecto en a los nada. virus que no que terminan en nada. Mm. Entonces eso es una pena y ahí se le baja la nota. Pero de todas formas es bien entretenida y es raro encontrar algo que sea de este nivel, de este estilo. Y de hecho es raro encontrar este estilo derechamente. O sea, así que no, también le pongo un 7,5. Ahora, Carlos, ¿recomendás esto o no? Yo sí, lo recomiendo. Eh, Encuentro que hay pocas series así, como ¿Mm? que se atrevan a hacer un mundo distópico y que lleguen a buen puerto y se planteen y que sean como preguntas bien interesantes y que uno quede como satisfecho. Sí, me gustó. Así que sí, lo recomiendo. Ese es el tema. Yo, de hecho, recordando, bueno, lo mismo que mencionaba, diría que Line es lo más cercano a esto. Pero yo Line la encuentro pésima. Sí. O sea, no la encuentro pésima, pero encuentro no, que no es decente. Podríamos alguna vez revisarla, solo hacer la comparativa. Mm, Eh, pero sí, es que esto tiene una trama, pues esto tiene un hilo y por muy oscilante que sea, igual este barco que se mueve en estas corrientes raras mm, llega a un punto. sí, Algunas partes de estas corrientes, como decíamos, son como muy nada. El final no es muy bueno, pero al final de todo, para una serie como esta, yo creo que está bien, bien, bien buena. Así que sí, la recomiendo. Obviamente no sí. una serie un día viernes, no una serie tampoco creo que uno se pueda devorar. Yo como que veía tres Mm, capítulos y ya estaba como un poco saturado y decía como, "Ah, la verdad es que hay que dejarlo por hoy y veo tres mañana."
Cierto. Porque es una serie que tiene mucha como información existencialista, tiene como mucho que uno tiene como que pensarlo como para seguir al episodio siguiente. Entonces, y para básicamente tratar de entender la trama en su globalidad. O hacerse una idea, no entenderla, porque mucho también es para la interpretación, como, bueno, como todo este tipo de series o todo este tipo como de medios, incluyo libros o películas que son como de esta onda. La idea es que siempre haya un nivel como de duda en las cosas que pasan, para que uno se entretenga, o sea, planteando todas las hipótesis que quiera. Ujú. Así Sí, que sí, yo creo que es para eso, es para pensar, es para de repente ver ahí con algún estupefaciente, ¿por qué no? Porque es una serie relativamente introspectiva, entonces probablemente ayudaría. Así que sí, recomendada. sí. Si les Permite la empezá- discusión. claro, permite la discusión, en especial si les gusta la distopia. Y ahora nos vamos a ir la próxima semana con algo que nos pidieron. Esto fue bien curioso cómo fue. Lo voy a poner ahora, próximo episodio. Nos vamos a ir con Bob Esponja, versión anime. Quiero dar una mini intro de cómo llegamos a esto. Y es que nos pidieron, de hecho, Bob Esponja. Y es más, yo contesté en ese mismo mensaje que nosotros no estábamos haciendo caricaturas. Y ahí la persona nos comentó que había una versión anime que yo ni siquiera conocía. Y Tampoco. efectivamente es un OVA de 14 minutos. Por mi ignorancia, le comenté a Carlos, dijimos, no, entonces esto merece ser Ujú. revisado, así que, sin embargo, son 14 minutos nomás. Y ahora hay otro capítulo, son dos en verdad, que creo que ambos tienen como 14, más Súper. una serie de opening y ending, que son como cuatro en total, que son como no de la serie. Entonces hay como que ver todas esas cuestiones. Así que yo creo que vamos a hacer una especie de especial la próxima vez donde vamos a reaccionar en vivo a el anime de Bob Esponja. Que por cierto la caricatura yo la adoro, así que Tiene mis tengo... respetos. Sí, el capítulo no hay... Pocas cosas me han hecho reír tanto como el episodio de la caracola mágica, loco. Sí, no, es un muy buen episodio. Así. Top 10 de episodio de cualquier cosa, caracola mágica. Dicho esto, entonces nos vemos la próxima semana en este mini especial que vamos a hacer relatando y reaccionando básicamente en vivo a Bob Esponja versión anime. Adiós. Chao, chao.